El torniquete de la confianza. Los torniquetes de acceso aquí en México son como puertas para perros, ¿verdad? Es como si solo fueran una entrada para mascotas. Dentro del estudio de televisión, todos se quedaron atónitos ante esta declaración. Los panelistas no pudieron evitar reír, y la risa del público reverberó por todo el lugar. En la pantalla se mostraba la escena de una mañana ajetreada en la estación Pino Suárez del metro de la Ciudad de México. La multitud estaba alineada con cierto orden mientras las delgadas puertas se abrían y cerraban silenciosamente, una tras otra. ¿Ese es realmente el estándar más alto de trenes en el mundo? Están bromeando, dijo Alice Durán, una ingeniera de la red ferroviaria francesa, SNCF, encogiéndose de hombros. Estaba sentada con orgullo, con las piernas cruzadas y una sonrisa desafiante en sus labios. Nuestro TGV tiene puertas más sólidas. Hasta un niño pequeño podría saltarlas. El presentador estuvo de acuerdo. Sí, la puerta de mi casa de perro parece más robusta. Realmente no hay mucho sentido de seguridad. Parece que los mexicanos confían demasiado en el espacio, dijo Alice, asintiendo con burla. Para ella, el torniquete era el símbolo de la tecnología, el acero pesado, las cámaras de CCTV, el complejo mecanismo. Esas eran las cosas que debían vigilar, no la confianza. Por eso, no podía creer la simplicidad de las puertas en México. ¿Realmente funcionan? ¿O cualquiera podría pasar sin pagar? A su pregunta, otro panelista masculino respondió, tal vez es porque los mexicanos son pequeños y no tienen la fuerza para saltar. Una fuerte carcajada estalló de nuevo. Después del programa, la burla se extendió rápidamente en las redes sociales, la puerta de boletos de México, la puerta de perro. México, que se enorgullecía de su tecnología y transporte conveniente, se había convertido en objeto de broma de una manera inesperada. Pero unos días después, Alice llegó a México para una entrevista sobre un proyecto de colaboración. En el momento en que bajó del avión y se dirigió a la estación de tren, se dio cuenta de cuán superficial había sido su burla. La puerta que había llamado puerta de perro, contenía una filosofía de confianza que se había perdido hace mucho tiempo en Francia y que México seguía conservando. Esta es la historia de una ingeniera francesa que, en medio de la burla, descubrió una fuerza verdadera que había pasado por alto. También es una historia que ilustra la dignidad y la filosofía de México, narrada por una simple puerta por la que pasamos todos los días. Alice Durán, de 35 años, era miembro del departamento técnico de SNCF y responsable del diseño de infraestructura. Los que la rodeaban la llamaban la Dama de Acero. Era una persona ferviente que creía ser la ingeniera que sostenía a su nación. La razón de su visita a México era que la SNCF y el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro de la Ciudad de México habían iniciado un proyecto conjunto para mejorar la experiencia del usuario, comparando los sistemas de los dos países y aprendiendo uno del otro. Una cadena de televisión francesa estaba cubriendo el evento, lo que resultó en su declaración de la puerta de perro. Pero Alice ya tenía sentimientos complejos hacia México. Hace varios años, la empresa de trenes para la que trabajaba había ofrecido un servicio especial de ascenso gratuito a primera clase, solo para pasajeros mexicanos. Era un agradecimiento a un turista mexicano que había salvado valientemente a un niño en un accidente de tren en Francia. Fue un acto de buena voluntad por parte de la empresa. Sin embargo, el informe que llegó al escritorio de Alice enumeraba varios malos comportamientos de los pasajeros mexicanos, dejaban basura, hacían ruido en el vagón, e incluso algunos llevaban equipaje excesivo. ¿Eran estos los mexicanos respetuosos de los que hablaban? ¿Qué había pasado? Alice se sintió decepcionada, y desarrolló un sentimiento casi agresivo hacia México. Había algo de lo que Alice se enorgullecía, el tren de alta velocidad de su país. Solo 2 horas de París a Lyon. El diseño aerodinámico, la marcha suave y los bucles llenos de elegancia francesa. Era la culminación de la tecnología. Ella se enorgullecía de ello. Como ingeniera, también admiraba el sentido del estilo de Christine Lacroix, quien diseñó los asientos del TGV. La verdadera tecnología debía ser bella. Por esta razón, no estaba entusiasmada con este viaje de negocios. ¿Qué podré aprender de México? Murmuró mientras miraba por la ventana del avión. Pero como el equipo de entrevistas estaba con ella, sonrió con más confianza que nunca y viajó a México llevando consigo el orgullo de que el tren francés era el estándar mundial. Aún no sabía que esta convicción se revertiría por completo unos días después. Al pisar el cemento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, Alice respiró profundamente.
El suelo estaba pulido y sin suciedad. Incluso el aire parecía más limpio. La gente en la sala de llegadas tenía rostros sonrientes. Bienvenidos a México, fue el saludo que le dio una calidez inusual a su corazón. La señalización hacia la recogida de equipaje estaba etiquetada en varios idiomas, español, inglés, francés. El movimiento de la gente era claro. Nadie se detenía, no había movimientos innecesarios, el flujo de personas era como el de una corriente de agua. ¿Por qué hay tanto orden?, preguntó a su colega a su lado. Este se encogió de hombros, supongo que es por la grabación. Pero en el corazón de Alice, había una sensación de que no era solo por la grabación. Mientras se dirigían al hotel desde el aeropuerto, observó el paisaje por la ventana del coche, no había basura en la carretera. El semáforo cambiaba con precisión. Cada vehículo mantenía silenciosamente su distancia. Parecían máquinas, ordenadas pero no molestas. El paisaje ordenado era un gran contraste con el París que ella conocía. Había leído en las noticias que en el ranking mundial de aeropuertos globales más limpios de 2024, el aeropuerto de México a menudo estaba en los primeros puestos. Mientras tanto, el aeropuerto Charles de Gaulle de París no estaba en la lista. Alice sonrió amargamente al ver los números. Ah, entonces esto no es un accidente. Limpio y educado, pero el espíritu de servicio en la tecnología ferroviaria mexicana debe ser diferente, se convenció a sí misma mientras subía al tren hacia el centro de la ciudad. El tren se movía silenciosamente. La vibración era tan mínima que le dio una sensación inexplicable. ¿Había algo completamente diferente a Francia? Aún no sabía qué era. Al día siguiente, Alice y la delegación francesa fueron a visitar las oficinas del STC Metro de la Ciudad de México. Fueron recibidos por el señor Ricardo Sánchez del Departamento de Asuntos Internacionales. Él se inclinó respetuosamente y los saludó, bienvenidos. Primero, haremos un recorrido por las instalaciones de la estación. El señor Sánchez vestía un traje y hablaba con cautela. Incluso a través del intérprete, se podía sentir su sinceridad. Típico mexicano, murmuró Alice, pero esa sonrisa pronto desaparecería. Al bajar por la escalera mecánica hasta el pasaje subterráneo, vieron el equipo brillante. Las puertas estaban alineadas. Cada vez que un pasajero deslizaba su boleto, se escuchaba un rápido sonido electrónico. Las puertas se abrían y cerraban rápidamente. El movimiento continuo era sorprendentemente silencioso y suave. El señor Sánchez señaló, este es nuestro sistema de cobro de boletos. Alice frunció el ceño. Sus colegas se rieron. Era completamente diferente a las pesadas puertas de acero a las que estaban acostumbrados en Francia. Era delgado, bajo y se abría y cerraba como una pluma. Es demasiado simple. Incluso un niño podría saltar. Esto se rompería en Francia en solo 3 días, se burló con palabras. Las risas resonaron en el pasaje. El entrevistador lo grabó. El director de televisión asintió, buena toma. Estas imágenes llenaron el estudio de risas en Francia. Seguramente hay muchos saltadores de torniquete aquí, refunfuñó Alice. El sensor también es lento. Cualquiera podría colarse. El señor Sánchez sonrió tranquilamente y respondió, por favor, inténtenlo. Pasaron uno tras otro frente a la cámara. En ese momento, Alice se quedó paralizada. Nadie intentó colarse. Cientos de pasajeros pasaron en sucesión, pero no hubo empujones, ni caos. El sonido electrónico sonó regularmente. La gente caminaba como si siguiera un ritmo. Esta puerta puede dejar pasar a 70 personas por minuto, dijo el señor Sánchez con calma. Su diseño no es para prevenir, sino para no interrumpir el flujo del usuario. No para prevenir, murmuró Alice. La puerta francesa, hecha en base a la duda. La puerta mexicana, diseñada en base a la confianza. Justo frente a una puerta, la diferencia entre las dos culturas era clara. Mientras miraba la espalda de las personas que pasaban, Alice recordó las escenas en las estaciones de su país, la gente colándose, los empujones violentos a la puerta, los gritos de los guardias de seguridad. Él la creía que eso era natural. Pero ahora, esa convicción era silenciosamente ridiculizada. La risa desapareció en la estación, solo resonaba el sonido electrónico. Después de pasar por la puerta, se encontraron con una estación que no era la que ella conocía. Alice se detuvo. El lugar era como un mar tranquilo. A pesar de ser la hora pico de la mañana y cientos de pasajeros debían estar alineados en el andén, no había empujones, ni ruido. Los viajeros en traje, los estudiantes, los turistas,
Todos hacían cola de forma natural. Esperaban tranquilamente su turno bajo la pequeña marca solar. Nadie rompía la fila. Cuando había un lugar vacío, una persona se movía naturalmente para llenarlo. Sin palabras, sin órdenes, pero todo funcionaba como si tuvieran un mismo aliento. ¿Por qué nadie los regaña?, preguntó Alice, confundida. El señor Sánchez sonrió. En México, hacer fila no es solo una regla. Están más familiarizados con el sentimiento de respeto al espacio del otro. Eso está arraigado y crea orden. Esa declaración hizo que Alice respirara profundamente. El orden se crea por las órdenes. Esa era su creencia. Pero la escena frente a ella se basaba en la confianza, no en la orden. ¿Qué? Empezó a darse cuenta de que el valor de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando crecía naturalmente aquí. Llegó el tren. Las puertas se abrieron. Todos retrocedieron voluntariamente hasta que todos los pasajeros pudieron bajar. Nadie se movió en medio del silencio, lo único que se escuchaba era el sonido del metal. Pronto, la fila se movió. Todos entraron tranquilamente al vagón. Sin prisas, sin quejas. Ella recordó las frecuentes peleas en el andén y la cultura de la prisa en Francia. Ella se había enorgullecido de esa escena como una vitalidad llena de humanidad, pero ahora se sentía avergonzada de ese pensamiento. Creo que entiendo por qué esa pequeña puerta no se rompe, susurró Alice. Lo que mueve el tren de México no es la regla, sino la confianza. No la vigilancia, sino la autodisciplina. No la máquina, sino el corazón humano. Antes de que terminara de hablar, el tren se puso en marcha, suave, muy suave. Alice respiró hondo. Miró su reloj. La manecilla de la hora y el minuto eran exactamente las de la hora de salida programada. El retraso en la salida es 0, dijo el señor Sánchez con calma. No había arrogancia en su voz, sino una tranquila afirmación de los esfuerzos diarios. Alice respiró suavemente y sonrió en silencio. No era burla o sarcasmo, sino una sonrisa natural que venía de una profunda comprensión. Es la primera vez que experimento una salida tan silenciosa. Es como si el tiempo mismo se acercara suavemente a la gente. El señor Sánchez cerró los ojos ligeramente. El ferrocarril mexicano esculpe el tiempo con el aliento humano, no midiendo el flujo con la máquina. La máquina se mueve, pero la persona siente el flujo. Esa frase caló hondo en su corazón. Esculpir el tiempo con el aliento humano. El significado de la palabra, precisión, cambió silenciosamente en su mente. Luego, Alice se trasladó del andén de la vía regular al andén del tren de alta velocidad, la línea elegante y pulcra creada para el proyecto conceptual. Era la misma estación, pero sentía que la densidad del aire había cambiado, nunca lo había experimentado. Al pisar el andén del TABM, Alice contuvo la respiración. Cientos de personas estaban haciendo fila, pero el aire era limpio y transparente. Solo el sonido del viento y el anuncio resonaban. Era como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Por qué hay tanto silencio?, preguntó en voz baja al señor Sánchez. Él sonrió con calma. En México, el silencio no es paciencia. Es para no romper el tiempo de los demás, y esto se considera una cultura de comodidad. Por ejemplo, llevar la basura después de comer no es solo porque no quieres molestar. Es por consideración al próximo usuario del lugar. Así es como compartimos la consideración entre nosotros. Esa es la cultura transmitida de padres a hijos que ha existido durante miles de años. Esta consideración apoya el fundamento de esta tierra incluso hoy. Al escuchar esa declaración, una corriente cálida se extendió por el pecho de Alice. La consideración se convierte en cultura. Nunca había experimentado este sentimiento. En Francia, el silencio era un símbolo de aburrimiento. Pero en México, el silencio era como un tiempo de oración que conectaba a las personas. Cuando entró en el vagón del tren de alta velocidad, inmediatamente entendió el significado. No había ni una pizca de suciedad en el asiento. La ventana mostraba la luz exterior suavemente. El pasajero sentado colocaba silenciosamente la lata de su bebida en su bolso. La persona que caminaba por el pasillo se inclinaba ligeramente cuando se cruzaban. Todos respetaban la presencia del otro, como si estuvieran conectados por una cuerda invisible. Mientras el atardecer avanzaba, teñía de rojo el interior del vagón. La luz envolvía suavemente los rostros de las personas. Todos leían, dormían o miraban tranquilamente hacia afuera. Ese silencio resonaba en el corazón como una campana. Alice se dio cuenta en ese momento. El silencio de los mexicanos no era silencio sino casi reverencia,
un acto de consideración por los demás que se había convertido en vida diaria, y eso es lo que cuenta este lugar. Esta es la fuerza de este lugar, que no se expresa con palabras sino con hechos. Es diferente a Francia, que usa el ruido como expresión. Su expresión en la ventana ya no era de comparación, sino de profunda reverencia. El anuncio sonó en el vagón: el tren está circulando a tiempo. Alice vio la oportunidad y preguntó sonriendo: ¿cuánto retraso se considera a tiempo? El retraso anual promedio del tren de alta velocidad mexicano es de 30 segundos. ¿30 segundos? ¿Solo 30 segundos en un año? Por un momento, no pudo entender el significado de la frase. 30 segundos era solo un momento de descanso, y ese era el retraso total durante todo un año. Su mente lo entendió, pero su corazón no. En Francia, una sola luz de señalización podría causar un retraso de 1 hora, la lluvia provocaba paradas. Pero el retraso en sí mismo era considerado parte del tiempo. Al darse cuenta de esto, sintió calor en el fondo de su pecho. Luego visitaron las instalaciones de entrenamiento. Los conductores se tomaban muy en serio la simulación de conducción, incluso un retraso de 5 segundos era sentido por el cuerpo en el rostro de un joven conductor. Alice respiró hondo en la esquina. Si esto fuera en Francia, todos se habrían declarado en huelga por un retraso de 5 segundos. Su risa tembló, como si estuviera conteniendo las lágrimas. En la precisión medida en segundos, había una verdadera presencia de ingenieros. En el último día de la visita, Alice y su colega fueron al centro de gestión de operaciones del tren de alta velocidad. Había una gran pantalla que cubría toda la pared. Innumerables puntos de luz mostraban el movimiento de los trenes, parpadeando como el pulso de un corazón. Los operadores intercambiaban órdenes con calma a través de sus auriculares. Nadie hablaba en voz alta, nadie mostraba ansiedad. En esta sala, 1 minuto de retraso equivale a un accidente, dijo el señor Sánchez, el guía turístico, lo que hizo que el aire se hiciera pesado. También explicó el sistema de respuesta a terremotos o huracanes. Cuando un sensor detectaba un temblor, la IA analizaba inmediatamente los datos y elegía una ruta segura más rápido que un humano. Pero la decisión final siempre venía de un humano. La máquina no existía para superar al humano, sino para proteger al humano. Es perfecto, Alice no pudo evitar murmurar. Nunca había visto un lugar que interactuara tan bien con la tecnología y las personas. En el fondo de los datos fríos, había calidez humana. La perfección llena de gentileza le puso la piel de gallina. Pero lo que más la conmovió fue la próxima generación de trenes de alta velocidad, mostrada como un símbolo del futuro. Un gran modelo se alzaba en silencio. El explicador sonrió. La velocidad objetivo es más rápida, pero lo más sorprendente es su silencio. El video mostraba el tren flotando suavemente. No había sonido de metal rozando. Solo el suave deslizamiento que parecía cortar el aire. Es como si el futuro se acercara silenciosamente, dijo Alice, como una oración. El ferrocarril mexicano no existe para apresurarse, dijo el señor Sánchez en voz baja. Es para llevar a la gente a su destino silenciosa y seguramente. En ese momento, una parte del corazón de Alice se derritió. En Francia, la velocidad era dignidad. Pero en México, el silencio era prueba de confianza. No es ostentoso, pero es perfecto, se susurró a sí misma. México era una isla que viajaba silenciosamente hacia el futuro. Ella creía en esto y cerró los ojos en silencio. Antes de regresar, en el vestíbulo del hotel, Alice recibió un correo electrónico. Era del equipo de investigación y la cadena de televisión que la cubría. El asunto era la verdad sobre los pasajeros de primera clase. Ella hizo clic y respiró hondo. Los pasajeros que causaron problemas en Francia no eran mexicanos. B. La investigación reveló que los que recibieron el trato especial eran turistas de otros países que utilizaron pasaportes falsos. En ese momento, un dolor le atravesó el corazón. Las escenas de los mexicanos, haciendo fila en silencio, esperando en el andén, reaparecieron en su mente, sin peleas, sin empujones. La realidad en la que se había negado a creer la había visto en persona. Me equivoqué, salió suavemente de su boca. No culpaba a su ignorancia, sino al remordimiento de no haber visto la verdad. No era una derrota, sino el comienzo del aprendizaje. En el avión de regreso, abrió su cuaderno. Silencio, confianza, diseño centrado en el ser humano. La página se llenó de las palabras que había aprendido en México. Aplicar esto al tren francés. Este pensamiento se encendió silenciosamente en su corazón. Al regresar,
Alice presentó una propuesta en la reunión del departamento técnico. Quiero crear un sistema con una precondición de confianza, no un diseño que controle al usuario. La era de hacer puertas y estaciones basadas en la desconfianza hacia las personas ha terminado. Al principio, sus colegas se rieron, pero ella no se rindió. Unos meses después, en una nueva estación construida en una provincia, se utilizó el diseño basado en la confianza de Alice. Se redujo el número de cámaras de CCTV. Se amplió el pasaje y la estructura se hizo para que los usuarios se cedieran el paso de forma natural. El resultado, las disputas se redujeron y la eficiencia operativa mejoró. La estación se volvió pacífica. Los niños podían pasar con seguridad. Cada vez que escuchaba la voz de un usuario, el pecho de Alice se calentaba. Un guardia de seguridad incluso dijo, es sorprendente que hayan reducido las cámaras, pero la gente parece haberse vuelto más educada. De pie en la nueva plataforma, mientras el viento soplaba, ella sonrió. El silencio viene de la confianza. La mañana que había visto en México, seguía resonando en su corazón hasta hoy. Unas semanas después, la televisión pública francesa emitió un programa especial sobre México. El título, México, el país impulsado por el silencio. Al principio, mostró el viaje de Alice, desde la plataforma casi silenciosa, la gente haciendo fila ordenadamente y la escena de las personas pasando por la pequeña puerta, una tras otra, como si tuvieran un mismo aliento. La audiencia en el estudio se fue quedando en silencio gradualmente. El narrador dijo, en esta pequeña puerta, existe una confianza que el mundo ha olvidado. Después del programa, los invitados en el estudio aplaudieron al unísono. No fue un aplauso entusiasta, sino un aplauso silencioso lleno de profundo respeto. Uno de los panelistas que se había burlado antes habló al micrófono, con una risa nerviosa. Nos reímos de la puerta de México como una puerta de perro. Pero éramos nosotros los que estábamos equivocados. No era una puerta pequeña, era la entrada a la confianza. La sala se quedó en silencio de nuevo, y alguien murmuró suavemente, la fuerza de México está en donde no hay ruido. Después del programa, los medios de comunicación de todo el mundo lo copiaron. Incontables comentarios inundaron las redes sociales. Se necesita una cultura sin prisas para crear un tren de clase mundial. La confianza es una garantía de seguridad más fuerte que un sensor. No se mueven por reglas, sino por el corazón. Me conmovió el silencio de ese lugar. Debajo de la sección de comentarios, había una foto de la estación de la confianza diseñada por Alice. La plataforma estaba bañada por la luz del sol. Los usuarios tenían orgullo y una sonrisa suave en sus rostros. La narración final dijo en voz baja, el torniquete de México no es solo una puerta. Lo que el mundo vio fue un plano de la cultura mexicana llamada confianza. La pantalla se desvaneció lentamente. La última palabra blanca que apareció fue, el silencio no es ausencia. Es confianza. Si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete y dale me gusta para apoyar a esta nación isleña que conmovió al mundo, México. Tu aplauso silencioso impulsará la próxima historia. Gracias por ver hasta el final, hasta la próxima.